Bienvenidos, hermanos. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Me alegro de que estamos aquí. Me llamo Marlon y mi apellido es Medina y Dios me ha dado el privilegio de ser el pastor fundador de nuestra iglesia. Y les quiero decir que si están con nosotros por primera vez, esta es familia, esta es casa. Bienvenidos en línea. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy es nuestra semana final de nuestra serie ¿Cómo poder escuchar a Dios? De cómo escuchar a Dios. Y en la primera semana vimos cuál es la postura que debemos de tener para poder escuchar a Dios. Hay una postura en el corazón que nosotros debemos tener para poder escuchar la voz de nuestro Señor. Yeah. En la segunda semana estudiamos cómo saber si lo que estamos escuchando es de verdad Dios. Porque a veces nosotros escuchamos algo, pensamos que es Dios, pero la verdad puede ser el diablo. Yeah. O puede ser nosotros mismos. Y entonces hoy, para nuestra semana final, nuestra tercera semana, vamos a ver cómo recibir una confirmación de parte de Dios. Y hay una historia bien interesante, es la historia de Gedeón. Les quiero dar el contexto antes de que podamos leer la escritura para que cuando vayamos leyendo ustedes puedan entender. El pueblo de Israel estaba siendo atacado por las naciones alrededor que los rodeaban. Y entonces estuvieron bajo presión por un buen tiempo. Dios le dio lástima, se conmovió y entonces decidió llegar a un hombre que se llama Gedeón. Ahora, de todas las tribus, de toda la nación de Israel, hay 12 tribus y de todas esas 12 tribus hay una familia que viene de parte de la tribu más débil, se puede decir. Y de esa tribu más débil había una familia y esa familia es la familia más débil de todas. Y dentro de esa familia, Gedeón era el más débil de todos en su familia. Entonces el Señor viene a esta persona, Gedeón, llamada Gedeón, que es la persona más débil de todo, se puede decir de todo Israel. Y Dios le dice, manda a Jesús llega a él y le dice, yo te voy a usar a ti para rescatar a todo el pueblo de Israel. Entonces Gedeón se queda todo sorprendido, no cree eso. Y pide por un par de confirmaciones. Eso es lo que vamos a leer. Entonces vamos a ver en Jueces capítulo 6, el verso 16 en adelante. Dice así. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los medianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que traiga mi ofrenda. Imagínense, eso fue lo que le dijo Gedeón a Jesús, al Señor. Él respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel, quien estaba bajo el gran árbol. Versículo 20 dice esto. Así que el ángel de Dios, que es Jesús, le dijo, pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano y la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado. Y el ángel del Señor desapareció. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahweh Shalom, que significa el Señor es paz. Interesante que se le aparece el Señor Jesús porque es el ángel de Dios, siempre se refiere a Jesús. Por eso es que dice el ángel de Dios o leemos que dice y el Señor dijo, porque Jesús es el Señor, Jesús es el ángel de Dios. Y llega Jesús y le dice, te voy a usar. Y Gedeón lo primero que le dice es, espérame, voy a traer mi ofrenda. Y yo quiero decirle a cada uno de ustedes que yo pienso y siento que es importante que ustedes sepan que Dios está esperando a algunos de ustedes. Yeah. Algunos de ustedes no han traído su adoración al Señor. No han doblado su rodilla, no se han rendido a Él. Y yo les quiero decir hoy que el Señor siempre te espera. Amen. Jesús te está esperando. Jesús te ama y te está esperando. Ahora sigamos con la historia. Dice, versículo 36. Después Gedeón le dijo a Dios, si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera.
Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trigar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel, como lo prometiste. Entonces aquí le está pidiendo una confirmación al Señor. Versículo 38. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Luego Gedeón le dijo a Dios: por favor, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Esta es otra confirmación. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana se quede seca mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Entonces, ¿cómo recibir una confirmación? Vemos que en toda esta historia Gedeón le pidió confirmaciones a Dios y llegó un punto que pidió tanta confirmación que él pensó que Dios iba a enojar con él. Entonces es muy importante saber que pedirle confirmaciones a Dios es algo muy importante. Es algo muy importante para nuestras vidas, especialmente cuando vamos a tomar decisiones que pueden afectar nuestras vidas muy fuertemente. Y cuando nosotros estamos aprendiendo a escuchar al Señor, el pedir confirmación es algo demasiado importante para no verlo hoy. Y por eso es que hoy vamos a ver cómo recibir una confirmación. Y el primer paso es: ten tu devocional. Tú tienes que tener un tiempo de devoción. Tu devocional o tu devoción es tu tiempo con Dios diariamente. Todos los días. Nosotros debemos vernos con nuestro Señor y tener nuestro tiempo devocional. Ahora, nosotros practicamos esto en nuestra iglesia. Todos nuestros líderes tienen que tener su tiempo de devocional. En inglés lo llamamos chair time. Tiempo de silla, donde nos sentamos con nuestro Salvador Jesús. Y hay tres cosas que nosotros debemos de hacer para tener nuestro tiempo devocional. La primera es la adoración. Adorar al Señor. Fíjense cómo Gedeón le ofreció de inmediato una ofrenda a Jesús. Eso es tu adoración para Dios. La adoración crea una atmósfera para poder escuchar a Dios claramente. Y esa atmósfera es como que purifica la mente, silencia el ruido de la vida para que podamos escuchar a Dios claramente. Y cuando nosotros entramos en una atmósfera donde podemos escuchar a Dios claramente por medio de la adoración, eso es lo que nosotros llamamos la presencia de Dios. Cuando nosotros adoramos al Señor, la presencia de Dios se atrae. Cuando la presencia de Dios llega donde nosotros porque lo atraímos a Él, entramos en una atmósfera donde podemos escuchar la voz de Él más claramente. Ahora, ¿cuál es una forma práctica de entrar a la presencia de Dios por medio de la adoración? Para mí es poner una alabanza de adoración. Las alabanzas de adoración son una forma donde nosotros podemos entrar en intimidad con Dios. Ahora, no se van a poner una salsa o un merengue. Aunque sea merengue o salsa cristiana, lo que va a hacer es que se va a empezar a mover. Pero usted no se quiere mover. Usted lo que quiere mover es la presencia de Dios. No las caderas ni la carne. Entonces, para mí es también una analogía, un ejemplo de esto que nos ayuda a entender cómo atraer la presencia de Dios. Es como cuando uno quiere tener una cena romántica con un esposo, un novio, una novia. Cuando uno va a tener una cena romántica, no le va a poner reggaetón o rap. No va a poner, uno quiere poner algo más despacio para cambiar el clima, la atmósfera del cuarto. Es lo mismo con Dios. Hay ciertas alabanzas que nos atraen a Él, que nos llevan dentro de su presencia, que nos hablan del corazón. Han habido muchos momentos donde yo estoy frustrado, donde estoy tal vez desconectado con Dios, donde se me hace difícil entrar en la presencia de Dios, no puedo escucharlo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es bien simple. Pongo una alabanza de adoración y eso me empieza a acercarme a Dios. Me empieza a mover a un estado, a una postura de adoración, donde yo lo adoro a Él. Una postura de rendirme a Él. Y cuando yo me empiezo a rendir,
me postro delante de Él o empiezo a adorarlo, entonces la presencia de Dios cae. Porque la presencia de Dios es atraída por tu adoración. Entonces, cuando tú vas a tener tu devocional con Dios, lo primero que tienes que hacer es adoración. Lo segundo es la oración. Después de un tiempo de adoración, necesitas orar y expresarle a Dios lo que hay en tu corazón. Entonces, es muy importante que si tienes algo en tu corazón, digamos tu familia, o tienes algún problema, o tienes alguna petición, empieza a orar con eso. Porque a veces nosotros queremos orar por nuestro vecino, queremos orar por las almas, queremos orar por avivamiento, pero lo que tenemos en el corazón, lo que carga nuestro corazón, es la familia. Y a veces estás orando de labios, enfocándote en lo que es el avivamiento, las almas y todo eso. Pero lo estás orando de labios solamente porque tu corazón está enfocado en tu familia o tal vez en un problema. Entonces, cuando tú adoras al Señor y la presencia de Dios cae, lo próximo que tienes que hacer es orar. ¿Y qué es lo que tienes que orar? ¿A dónde empiezas con orar? Empieza orando por lo que tú tienes en el corazón. Ahora, ¿qué pasa si no tienes nada en el corazón y no quieres orar? Pues empieza con eso y dile al Señor, no quiero orar. Se me hace difícil, Señor. Me siento desconectado. Empieza con eso. Fíjense que Dios nunca se enojó con Gedeón cuando Gedeón le pidió múltiples confirmaciones. Esto significa que es normal cuando no estamos seguros si lo que Dios nos pide viene de Él o no. Dios no se enojará. A veces nosotros pensamos que si dudamos a Dios, Dios se va a enojar. Y eso no es cierto. Mucha gente dice que fui a la parada del bus y había un charco y pasó un carro y cuando pasó el carro me mojé y dije yo lo merecía. Y cuando yo pregunto, ¿por qué pensás tú que tú mereces que un carro te moje esperando el bus en la parada del bus? Porque dudé al Señor el martes. Dudé del Señor el martes y ahora Él me está castigando. Ay, Dios. Y tenemos una mentalidad bien religiosa, bien rara, donde pensamos que si dudamos algo de parte de Dios, o dudamos a Dios, o no estamos seguros, pensamos que Dios se va a enojar. Y eso no es cierto. Tú puedes ver que en esta historia, hasta Gedeón pensó igual. Dijo, espero que no te vayas a enojar conmigo si te pido otra confirmación. La verdad que Dios le respondió, solo le cedió y le cumplió la confirmación. Gloria a Dios. Porque nuestro Señor no es un Dios enojado. Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios es un Dios de amor. Así es, amén. Entonces, uno de los propósitos de la oración es pedirle al Señor dirección y confirmación. Esto es lo que llamamos orar por la voluntad de Dios. Y esto se logra por pidiendo confirmación por medio de la oración. Cuando tú le estás pidiendo al Señor confirmación, es esencialmente lo que le estás pidiendo, básicamente lo que le estás pidiendo, técnicamente lo que le estás pidiendo, es estar bajo la voluntad de Él. Amén. Cuando uno le pide confirmación al Señor, porque tal vez hay duda en lo que uno está escuchando, no es que Dios te va a castigar y te va a decir, pues nunca te vuelvo a hablar. No, ni tampoco te deja. Sino lo que hace el Señor es, te entiende, sabe que estás aprendiendo a escucharlo y te cede, te cumple. Porque Él sabe que tu deseo es estar bajo la voluntad de Dios. El orar y pedirle al Señor dirección y confirmación después que Él te dio la instrucción es querer y desear estar bajo la voluntad. Ahora, la tercera cosa, entonces, adoración, oración y la tercera es las escrituras. Después de haber adorado y orar, llega tu momento de leer las escrituras, que es tu Biblia. Y siempre es bueno leer y escribir, leer y escribir, leer y escribir. Escribe lo que sientes que Dios te está hablando. Entonces, cuando llegas a tu momento de leer, tú y yo debemos de leer por lo menos un capítulo de la Biblia al día, por lo menos. Y si tienes una aplicación donde puedes escuchar la Biblia audio, escucha la Biblia audio y en 15 minutos te has leído todo un libro completo, ¿verdad? Una epístola, tal vez primera de Pedro, se va en 10, 15 minutos, todo eso, o menos. Pero lo que es importante para aprender a escuchar a Dios es que después de que tú hayas leído, que tú subrayes un versículo que tú sientes que te habló. Subraya 1 o 3. De 1 a 3 versículos. Y cuando tú hayas terminado de leer y hayas terminado de subrayar los versículos que te hablaron, que tú sientes que
te brincaron de la página o te tocaron el corazón, ve y escribe. Y escribe lo que tú sientes que Dios te está diciendo. Yeah. Escribe lo que tú sientes, lo que el Señor te está hablando. Mientras lees y escribes, vas a llegar a un momento donde ya no vas a sentir lo que Dios te habla, sino que vas a poder saber lo que Dios te habla. Pero tienes que practicar, tienes que hacerlo. Leer, escribir, leer, escribir. Y mientras vaya pasando el tiempo, entre más tú leas y escribas, vas a ver un cambio en tu vida espiritual donde tú no vas a pensar o ni sentir eso es lo que Dios me está diciendo, sino que vas a llegar a un lugar, a un momento donde tú vas a aprender a saber lo que Dios te está diciendo. Ahora, entre el momento que tú le pides la confirmación al Señor y el momento que Él te la da, el enemigo va a querer en medio presionarte a que metas tus manos en el asunto. Porque Él sabe que si tú actúas antes de la respuesta, entonces Él sabe que la regaste. Yeah. Tú vas a pedirle aquí en oración al Señor. ¿Quieres una confirmación? Y aquí el Señor te la va a dar. Pero es aquí en medio donde el diablo va a querer presionarte. Donde el diablo tal vez por temor o miedo o ansiedad va a querer que tú metas las manos. Porque el diablo sabe que cuando tú metes las manos, le saca la mano a Dios. Dios, ayúdanos. El diablo quiere que tú te adelantes. El diablo no quiere que tú seas paciente. Porque el diablo sabe que entre el momento aquí en medio, de cuando tú le preguntas al Señor y le pides confirmación y Él te la da, hay un momento donde está la espera. En ese momento de espera es donde el diablo quiere venirte a apretar todos los botones. Yeah. Porque él sabe, el diablo sabe que cuando tú metes las manos, Dios saca las de él. Él va a querer hacerte que no esperes la confirmación para que no recibas tus próximos pasos en la voluntad de Dios. Así que tenemos que tener dominio propio y esperar. Yeah. Cuando tú tomas el control y tú haces tu voluntad, todas las consecuencias te pertenecen a ti. Yeah. Pero cuando tú te sometes bajo la voluntad de Dios y se hace la voluntad de Dios, todas las consecuencias le pertenecen a Dios. Así es. Gracias, Señor. Ahora, mi segundo punto es 3 confirmaciones principales. Hay 3 confirmaciones principales que nosotros podemos recibir. Y la primera es su palabra. La palabra de Dios. La voz de Dios nunca va a contradecir la palabra de Dios. Yeah. Y vemos un ejemplo de esto donde Jesús nos demuestra esto. Y dice en Mateo 19, unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. ¿A quién? A Jesús. ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y Jesús les respondió, ¿no han leído las Escrituras? Entonces, los fariseos básicamente le estaban diciendo, queremos una palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice por medio de esto? ¿Qué es lo que Dios tiene que decir acerca de esto? Y Jesús les dice, si tú quieres tener una palabra de Dios, pues lee la Biblia. Lee la Biblia. Hay mucha gente que sigue a hombres, predicadores o profetas o apóstoles y andan desesperados por recibir una palabra de parte de Dios. Y le andan pidiendo a todo el mundo, ¿tú tienes una palabra de Dios? ¿Tú tienes una palabra de Dios? ¿Me puedes dar tú una palabra de Dios? Yo quiero una palabra de Dios. Y andan buscando una palabra de Dios. Y Dios lo único que les va a decir es, ¿por qué no abren la Biblia? Así es. Andamos detrás de un hombre, andamos detrás de un líder, pero no andamos detrás de Dios. La voz de Dios nunca va a contradecir la palabra de Dios. Uno nunca puede decir que ha tenido una confirmación de parte de Dios si esa confirmación no se alinea con la palabra de Dios. Yeah. Ahora, la segunda confirmación. Tienes que seguir su consejo. Su consejo, el consejo de Dios. Si tu confirmación es de Dios, entonces se va a alinear con el consejo de Dios. Yeah. Y lo sabremos por medio de los cristianos maduros que Dios te pone como consejeros en esta vida. Sí. Entonces,
el consejo de Dios y tu confirmación deben de alinearse. ¿Y cómo vas a saber si el consejo de Dios se alinea con tu confirmación? Simple, por los consejeros que Dios te pone en tu vida. Yeah. Mira lo que dice en Proverbios 12:15. El necio piensa que va por buen camino, pero el sabio presta atención al consejo. Así es. Proverbios 19:20 dice esto: atiende al consejo y acepta la corrección. Aquí no dice castiga el que te corrige. Nosotros a veces queremos el consejo, pero queremos castigar todo aquel que nos corrige. Qué terrible eso. Ay, Dios. Que cuando alguien nos quiere dar una verdad, nos ponemos como gato panza arriba. Queremos atacar a cualquiera que nos corrige. Y por eso es que hay tanta gente que va para la cárcel temprano. Yeah. Va para la cárcel, pierde toda su vida. Por eso es que la gente a veces agarra enfermedades porque se andan acostando con aquel, con aquella, con este, con esta. Yeah. Cuando el consejo de Dios nos dice, no andes haciendo eso porque el sexo es solo para el matrimonio. Yeah. Y nos dicen algo, nos corrige a alguien que nos ama y ya lo empezamos a castigar. O la empezamos a castigar. Ay, Dios, ayuda. Yo he visto adultos que se convierten en niños en un segundo. Y se convierten en niños el momento que alguien los quiere corregir. Yeah. Y hay una mentalidad bien tonta, que si alguien es menor que tú, no te pueden corregir, porque tú eres mayor que ellos. Qué tonto. Yeah. Qué tonto. Tonto para ti, no para el que joven. Porque aunque estés mayor, si estás mal, la verdad es la verdad. Eso es verdad. Te puede venir de alguien mayor o alguien menor, no importa. Si un niño viene a mí y me corrige algo que yo estoy haciendo mal, si él tiene la razón, le doy la razón. Yeah. A veces dicen, yo no voy a esa iglesia porque el pastor es joven. ¿Y qué? ¿Y qué? Si lo que estoy hablando yo no son mis propios consejos ni mi experiencia, lo que le estoy hablando es la palabra de Dios. Así es. Porque la verdad es la verdad. Yeah. Puede venir de un viejito ancianito, todo arrugado que parece pasa, o puede venir de un niño. Pero la verdad es la verdad. Proverbios 24 dice esto: porque la guerra se hace con buenos planes y la victoria se obtiene con muchos consejos. Wow. ¿Han escuchado ustedes la historia del nieto del rey David? El rey David tuvo un hijo que se llama Salomón. Fue el rey después del rey David. Salomón tuvo un hijo que lo reemplazó. Y este hijo se llama Roboam. Nombre horrible. Roboam. Tu desayuno está listo, Roboam. Roaboncito. Raro. Ahora, la historia de Roboam es bien interesante. Porque cuando Salomón dejó el reinado y entró su hijo Roboam, los consejeros del rey Salomón estuvieron presentes ahí para ayudarle a Roboam. Y le dieron un consejo muy poderoso que le ayuda a cualquier líder. Es un consejo de liderazgo tan tremendo que le dieron. Estos fueron los consejeros de su papá, son los hombres mayores, los ancianos. Y le dijeron: Roboam, si tú sirves al pueblo, el pueblo servirá tu visión. Pero Roboam, siendo tonto, hueco la cabeza, en vez de hacerle caso a los consejeros, se fue a sus amigos. Así dice la palabra. Se fue a sus amigos y les contó a sus amigos: esto es lo que me dicen los consejeros de mi papá. ¿Qué piensan ustedes? Y un mal consejo lleva toda la ruina. Yeah. Los jóvenes, los muchachos jóvenes, los amigos de Roboam le dijeron: ¿sabes qué? Tú tienes que demostrarles que tú eres macho y que tú eres el jefe. Que tú eres hombre y tú eres hombre fuerte. Entonces, Roboam tomó el consejo de los jóvenes, de sus amigos jóvenes, que tampoco eran inteligentes. Y llegó a su trono, me imagino, habló con todos ahí y les dio la respuesta a los consejeros de su papá, los hombres más maduros. Y les dice: yo voy a gobernar de una manera donde mi dedo pequeño va a ser más grueso que toda la cintura de mi padre. Wow. Y dice la palabra de Dios que él fue durísimo con la gente. ¿Ustedes sabían que el pueblo de Israel se dividió entre dos lados? Yeah.
el norte y el sur. ¿Saben cuándo se dividió el pueblo de Dios? Cuando Roboam tomó este consejo. Él fue el rey que dividió a toda una nación. Y hasta el día de hoy. Entonces, lo que les quiero dar a entender a ustedes es que el consejo, el mal consejo, puede llevar a cualquiera a la ruina. Y yo sé que a veces nosotros tenemos tendencias a querer hacer ciertas cosas. La carne nos molesta y nos jala a hacer cosas que no debemos. Y hay consejeros en nuestras vidas que dan el consejo de Dios, que nos ayudan, que nos dicen las verdades y nos apartan. Pero a la última hora depende de nosotros. ¿Cómo tú sabes si alguien es un consejero que viene de parte de Dios? Bueno, primero, va a conocer a Dios. Segundo, va a conocer la palabra de Dios. Y tercero, te va a conocer a ti. Uno distingue si un consejero es de parte de Dios cuando conoce a Dios. Conoce la palabra de Dios. De verdad la conoce. Los principios, el carácter de Dios. Y te conoce a ti. Sabe cuando eres duro de cabeza, cabezón. La palabra, un consejero que viene de parte de Dios, te conoce por dentro y por fuera. Conoces tus tendencias, tus debilidades. De verdad te conoce. Y solamente una persona que conoce la palabra de Dios, conoce a Dios y te conoce a ti, puede llegarte a la cara y decirte, no está bueno, está mal, no deberías de hacerlo, no deberías de seguir hablando, deberías de ir más rápido, deberías de bajar la prisa. Y cuando tú escuchas, la palabra de Dios dice que tú eres sabio. El problema de nosotros es que nos dejamos influenciar por la carne. Nos dejamos influenciar por nuestros deseos. Y por eso es que la regamos a cada rato. La tercera confirmación que tú le puedes sentir es su paz. La paz de Dios. Como dijimos la semana pasada, si no tienes paz, entonces eso es un no de parte de Dios. La paz de Dios es tan importante. Mira lo que dice en Colosenses 3:15. Dice esto: que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo. Ahora eso es muy interesante. Cuando nosotros escuchamos la palabra paz, no asociamos esa palabra con gobernar. Por eso leemos en las epístolas de Pedro, de Pablo, que dicen que la paz de Cristo, que la gracia, el amor, la gracia, el amor y la paz de Cristo esté con vosotros. Cuando nosotros leemos eso, nunca nos ponemos a pensar que la paz de Cristo es algo que nosotros debemos de dejar que gobierne. ¿Qué es el gobernar? Gobernar tiene que ver con decisiones. Decisiones. Hay decisiones que el gobierno natural nos permite hacer y hay decisiones que el gobierno natural no nos permite hacer. Ahora, la paz es como un gobierno que te dice lo debes de hacer o no lo debes de hacer. ¿Cuántas veces no has sentido la paz de Dios, pero te lanzas de todos modos? Estás en una fiesta mundana donde no sientes la paz, pero estás ahí. Estás en una conversación que no deberías de estar teniendo. No sientes la paz, pero sigues hablando. Estás en un carro con el novio y él te está manoseando todo. No sientes la paz, pero lo permites de todos modos. Estás chismeando. No sientes paz diciendo lo que estás diciendo, pero terminas la frase. ¿Cuántas veces no has tenido paz, pero te lanzas de todos modos? Mira lo que dice en Filipenses 4:7. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, mira esto, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces has pasado toda la noche preocupado o preocupada, perturbado o perturbada, sin poder dormir? Estás durmiendo, pero no estás descansando. Y es por el simple hecho de que te estás moviendo en una dirección que tú sabes que no viene de parte de Dios. Y por eso no sientes paz.
Estás durmiendo, pero tu mente, tu alma no descansa. Yeah. Y es por el simple hecho que tú sabes que no estás en el camino de Dios. No hay paz. Wow. Cuando no hay paz, no viene parte de Dios. Yeah. Entonces, las 3 confirmaciones más importantes siento yo que es, debemos de saber si se alinea con su palabra, Yeah. si se alinea con su consejo y si se alinea con su paz. Yeah. Aquí va mi tercer punto y esto es, ¿cómo recibir una confirmación? Tienes que llamar un tiempo de ayuno. Todos los años nosotros ayunamos en enero por 21 días. Yeah. Gloria a Dios. Amen. Digan amén. Amen. Se nos aproxima nuestro ayuno en un par de semanas. El ayunar significa simplemente no comer. Amen. No comer por un periodo de tiempo para poder enfocarnos en algo espiritual. Amen. En este caso, la oración. Pedirle al Señor que nos hable. Yeah. Ahora, el ayunar no es para manipular a Dios que se nos someta a nuestra voluntad. Yeah. Más bien es para que nosotros nos sometamos abajo de su voluntad. Así es. Yeah. No la voluntad de nosotros que gobierne la de Él. Nosotros queremos que la voluntad de Él gobierne la de nosotros. Amen. Y algo que yo siento que tenemos que pedirle al Señor durante este ayuno es la dirección a cuál esfera de influencia Él nos ha llamado. Hay 7 esferas de influencia que gobierna todas las naciones. Yeah. Toda nación es gobernada por 7 esferas de influencias. Y los cristianos solamente estamos en una de ellas. Amen. Es tiempo que nosotros le pidamos al Señor que nos levante Amen. en lugares de autoridad. Dios nos ha llamado a ser cabeza y no cola. Sí, Señor. Amen. Ahora, aquí son las 7 esferas de influencia. La primera es el gobierno. La segunda es la educación. El tercero es la media o los medios. La cuarta es los artes. La quinta, que es la que nosotros estamos, es la iglesia o la religión, se puede decir. La sexta, la familia. Y la séptima, la economía. Les voy a enseñar un video que les explica un poco más acerca de estas esferas de influencia. Y yo creo que es el tiempo que el Señor nos está diciendo, prepárense, Amen. porque yo los quiero tener de cabeza, no de cola. Amén. ¿Ok? Gracias, Aquí va Señor. este video. En cada ciudad del mundo hay una batalla invisible por el dominio de la creación de Dios y de las almas de las personas. Esta batalla se libra en 7 frentes estratégicos que se levantan como montañas sobre la cultura, le dan forma e influencian en su destino. A través de los años, la Iglesia poco a poco se ha retirado de su lugar de influencia en estas montañas, dejando un vacío llenado ahora por la oscuridad. Cuando perdemos nuestra influencia, perdemos la cultura. Y cuando perdemos la cultura, fallamos en avanzar el reino de Dios. Ahora, una generación entera se encuentra con una necesidad inmensa. Es tiempo de luchar por ellos y recuperar estas esferas de influencia. La esfera de gobierno, donde la maldad o el bien son restringidos o respaldados. La esfera de la educación, donde se les enseña la verdad o la mentira acerca de Dios y su creación. La esfera de los medios de comunicación, donde la información es interpretada a través del lente del bien o del mal. La esfera del arte y el entretenimiento, donde los valores y las virtudes son celebradas o distorsionadas. La esfera de la religión, donde las personas adoran a Dios en espíritu y en verdad, o se conforman con un ritual religioso. La esfera de la familia, donde la bendición o la maldición es traspasada a las siguientes generaciones. Y la esfera de la cual todos dependen, la esfera que alimenta y financia a todas las demás esferas, la esfera de la economía, donde las personas construyen para la gloria de Dios o la gloria de los hombres, donde los recursos son consagrados para el reino de Dios o capturados para el poder de las tinieblas.
los que tienen el control de esta esfera, tienen mucha influencia en nuestra cultura. En los últimos 50 años hemos visto la decadencia moral más rápida en la historia de la humanidad. La cultura que hemos heredado de nuestros antepasados se está desintegrando ante nuestros ojos. ¿Qué clase de mundo estamos dejando a nuestros hijos y nietos? Mientras las 7 esferas estén en manos de los enemigos del Evangelio, nuestra sociedad será destruida completamente. Los esfuerzos para avanzar el reino de Dios quedarán obstaculizados. Imagínese si el pueblo de Dios recuperara sus ciudades y los gobiernos, las artes y el entretenimiento, los medios de comunicación y la educación. Si recuperáramos la familia y también la influencia religiosa. Esto es posible, pero primero debemos movilizar al pueblo de Dios. Es urgente que capacitemos y entrenemos a la iglesia para influir en las 7 esferas. El movimiento de Dios para transformar nuestras naciones ya ha comenzado. Cientos de miles de líderes en todas las ciudades del mundo se están capacitando para atender las necesidades en cada una de las 7 esferas. El 80% de las personas que trabajan en el mercado creen en Dios. 78% cree que la espiritualidad es importante. El 70% dice que su fe tiene un significado y le da propósito en la vida. Un gran ejército de Dios está esperando tomar un compromiso para salir a la batalla y conquistar sus esferas de influencia. Sin embargo, este ejército estratégico en gran medida ha sido dejado e inclusive ignorado por la iglesia. Más del 90% de los miembros de la iglesia no se sienten capacitados y equipados para aplicar la fe bíblica en su día a día. Es hora de recuperar las 7 esferas y llevar a Cristo a nuestra cultura y verla transformada. COICOM, a través de sus congresos continentales, se suma a esta estrategia de las 7 esferas para movilizar y capacitar a la iglesia para la transformación de Latinoamérica. Espero que se sientan inspirados, con visión. Espero que de verdad tengan un ánimo ahorita por decidirse de tomar acción. Todos los que son cabezas en estas esferas son los que forman la agenda de las naciones. Todos los que son cabezas sobre estas esferas de influencia, ellos son los que dictan la agenda de una nación. Yo siento que nosotros tenemos que tener cristianos en asientos de política, de gobierno. Por ejemplo, en Honduras, el gobierno no es lo mejor que se puede ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros como cristianos? ¿Quedarnos con los brazos cruzados y hacer nada? No. Aquí es cuando nosotros tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús, donde nosotros tenemos que pensar con visión. Entonces, todos los jóvenes que me están escuchando ahorita, todos ustedes del habla hispana, ustedes tienen que empezar a pensar, tienen que empezar a formar ideas, a tener un plan, a iniciar un movimiento donde ustedes tienen que decir, yo me voy a meter porque siento que el Señor me está llamando a la esfera del gobierno. A los otros por los medios de comunicación. Algunos de ustedes van a ser en lo que es la economía, hombres y mujeres de negocios, que es la más importante aparentemente. Con el video que vimos, es lo que dicen, que los negocios son los que son la sangre que hacen que fluyan los otros 6. Desafortunadamente, el problema con los cristianos ha sido que solo nos hemos enfocado en una de estas esferas, que es la iglesia, y hemos descuidado nuestra responsabilidad de las otras 6. La iglesia antes formaba la cultura y ahora la cultura nos dice a la iglesia, cállense. Silencio. Lleven su Dios a sus propias iglesias, quédense ahí, cierren las puertas, no lo queremos escuchar. ¿Y qué es lo que ha hecho la iglesia? Ok. Hemos sido marginalizados. Yo creo que así se dice. Nos
nos han empujado a las orillas y nosotros todos pobrecitos y ahí débiles, desnutridos, sin ninguna voz, temblando con miedo y temor de decir cualquier cosa. Esos días se van a acabar ya en el nombre de Jesús. Dios nos ha llamado a ser cabeza, no cola, pero desafortunadamente por tanto tiempo la iglesia cristiana ha sido una cola. Hemos sido empujados. Hemos sido silenciados. Yo siento que Dios en este ayuno quiere que nosotros le empecemos a pedir que nos revele a dónde Él nos quiere. A dónde Él nos quiere. En este ayuno de 21 días, yo quiero que cada uno de ustedes le pidan a Dios que les revele a qué los ha llamado a hacer en esta tierra. Dios no te hizo por accidente. Él te llamó con un propósito. Y estas esferas tienen que ser gobernadas por los hijos de Dios. Díganme. Amén. Díganme. Ahora, hay 3 peticiones que yo quiero que ustedes le pidan durante este ayuno de 21 días. Primero, pídele tu esfera a Dios. ¿A cuál de estas 7 Él te llama? ¿A cuál de estas 7 Él te está llamando? Segundo, pídele su plan. Algunos de ustedes van a tener que empezar a estudiar. Yo sé que a muchos no nos gusta el estudio, no nos gusta leer, ni nos gusta hacer la tarea. Pero tú tienes que tener visión, hermanito mío. Muchachos, jóvenes, ahí en Honduras también. Tengan visión, hombre. No se acomoden a hacer nada. Yo siento que la juventud está perdiendo todas sus fuerzas, toda su creatividad. Sus llamados están por los suelos. Ni los hemos recogido, ni estamos cerca. Estamos siendo lo peor de lo peor. Pobres, todos empujados, marginalizados. Todos pobretones con la cabeza agachada. No. Dios nos ha llamado a levantar nuestra cabeza. A estar en asientos de autoridad. Pero tiene que haber un empujón, una visión. Yo quiero que ustedes, los jóvenes, en Honduras, yo sé que el gobierno no es lo mejor. Entonces hagan algo. Tenemos a Dios. Pídanle su plan. Algunos van a tener que estudiar por un par de años, después empezar a trabajar para agarrar experiencia y después aplicar para ser cabeza. Y tercero, pídele a Dios que abra puertas. Que abra puertas. Ahora, el tiempo de Dios es muy importante. Porque si te adelantas de Dios y sales a tu esfera antes que Dios te fortalezca en Él, entonces la pregunta es, ¿qué tipo de cristiano vamos a estar mandando a influenciar? Cuando un cristiano no es fuerte y lo mandamos a su esfera de influencia, lo que pasa es que esa esfera de influencia se convierte en el Dios del cristiano. Por eso en Jeremías hay un versículo donde Dios le dice a Jeremías, un hombre joven, le dice esto responde el Señor: tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Así es. Entonces hay que pedir al Señor que nos ayude a saber, nos revele cuál es la esfera de influencia que Él nos quiere mandar. Que te dé el plan, significando el tiempo. Y tercero, que te abra las puertas. Pero no te adelantes de Dios. Porque cuando tú metes las manos, Él saca las de Él. Es momento de orar, de pedirle al Señor confirmación. Porque Él te creó con un propósito. El Señor no nos creó solamente para andar flotando ahí. Ser cristianos puras ovejitas humildes que no hacen nada. Yo no me quiero morir sabiendo que pastoreé una iglesia de ovejitas que no hacían nada. Ay, Dios. Todas haraganas, sin visión, sin ninguna motivación, ninguna ambición. No. Yo sé que Dios me ha llamado a mí para ser cabeza, no cola. Es igual contigo. Amén. Espero que este mensaje los haya motivado, que los inspire a poder entrar en nuestro ayuno de 21 días con fuerzas, con ganas, con visión. Amén. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que bendiga las ofrendas. Vamos a dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos también. Y después nos vamos a despedir. Hasta la próxima. Padre Celestial, te doy gracias por este momento que tú nos has dado. Te pido, Señor, que la semilla que ha sido plantada en nuestros corazones por medio de tu palabra, que crezca y dé frutos, Señor. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a escucharte,
pedir confirmación y recibirla, Señor, bíblicamente. Te doy gracias por este mensaje. Espíritu Santo, te pido que tú puedas influenciar en los hermanos, Sí, Señor. en toda nuestra iglesia. Que tú los puedas motivar, Señor. Motiva a esta iglesia a ser cabeza y no cola. Y te pido también, Señor, que bendigas las ofrendas y todo aquel que va a dar. Multiplícanos, Señor, a nuestra iglesia. Multiplica nuestras finanzas personales, nuestros hogares. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Amén. Toda la información va a estar aquí en la pantalla. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.